Buenos días, espero que todos estén muy bien. Buenos días, profe. Bien, hoy vamos a ver más de riesgo moral y les quería enseñar un caso especial de digamos, de Harris y Raviv, que es, ellos dijeron en 1979, hicieron como un análisis de cómo uno se puede salir, digamos, bajo qué circunstancias uno se puede salir del problema del riesgo moral. Y lo vamos a ver en el contexto del modelo que vimos anteriormente, al final de la clase pasada, de la semana pasada. Tal vez les recuerdo, lo que decía este modelo era lo siguiente, que teníamos, bueno, vale, les recuerdo tal vez un poco más del resultado. Entonces teníamos que el principal era neutral riesgo, tenía una utilidad que era igual al repago menos el salario que le paga a la gente. El agente va a tener una función de utilidad que depende de la riqueza y depende del esfuerzo, que sería U de WI menos V de E. Entonces tenemos esto. Aquí lo que teníamos era que esto era verso al riesgo, que había un costo marginal creciente del esfuerzo. Entonces teníamos esto. Y en este modelo teníamos que podíamos hacer dos tipos de esfuerzo, un esfuerzo bajo o un esfuerzo alto. Y que en base a eso pues salía una probabilidad de, digamos, de los repagos. Y la probabilidad de los repagos estaba dada por, digamos, la probabilidad de que X fuera igual a XY, dado que yo hice un esfuerzo igual a EJ, la vamos a llamar probabilidad I de, perdón, de J. ¿Okay? Y entonces lo que quedaba era el siguiente resultado, tal vez para lo que nos recordemos, era que yo el salario que le pagaba a la gente iba a estar dado por esta fórmula. Esta era una condición de primer orden, 1 sobre utilidad marginal del salario era igual a una constante. Esta constante era el multiplicador de Lagrange en lo que se refería a, ¿cómo se llama? Digamos, a la restricción de participación, más un multiplicador que tenía que ver con el incentivo, la condición IC, por 1 menos PI de L sobre PI de H. ¿Okay? Y esto también lo podemos llamar como lambda más mu por el cociente de verosimilitud. ¿Okay? El cociente de verosimilitud sería en este caso 1 menos PI bajo PI alto. Cociente. Verosimilitud. Esto, vamos a ver, van a haber varios tipos siempre va a existir un cociente de verosimilitud, pero depende un poco del modelo, ese número exactamente qué va a ser. Ya de hecho hoy vamos a ver varios ejemplos, digamos, donde ese número, digamos, esta fórmula cambia. ¿Okay? Y entonces, en realidad lo que me está diciendo esto es, dado que yo observo un resultado, digamos, qué infiero yo de que si la gente hizo un alto esfuerzo versus un bajo esfuerzo? ¿Okay? Entonces vamos a ver dos ejemplos de esto. Aquí ya no, en el ejemplo anterior vimos con un poco de información externa, ¿verdad? Si había sequía, si era normal. Aquí no vamos a ver eso, vamos a hacer un ejemplo más sencillo, pero vamos a ver qué pasa. Ok, entonces supongamos, vamos a ver un caso A, y que es un caso, por decirlo así, normal, y aquí vamos a poner la probabilidad de ese estado de la naturaleza, dado que hice poco esfuerzo, y la probabilidad del estado de la naturaleza, dado que hice mucho esfuerzo. Y vamos a tener x1, x2, x3, y vamos a suponer que es un cuarto si hizo x1, un medio
se hizo X2, para que salga X2 y de un cuarto de que salga X3. Por otra parte, si hizo alto esfuerzo, vamos a suponer que va a tener una probabilidad de un cuarto y de un medio. ¿Okay? Entonces, entonces vamos a ver qué pasa aquí. ¿Okay? Entonces vamos a calcular este cociente de verosimilitud. Entonces, si sucede el estado X1, el resultado X1, el cociente de verosimilitud es 0. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en ese estado de la naturaleza, pues realmente, o ese resultado, no me da ninguna información acerca de si se hizo alto o bajo esfuerzo. Entonces yo no le pago más ni menos porque no me está dando ninguna información. En el caso de 2, digamos, si calculo sería, si lo pongo en esta fórmula que está aquí arriba, sería un medio entre un cuarto, sería 2. 1 menos 2 sería menos 1. Entonces, en ese caso lo castigo a la gente porque, digamos, si observo ese resultado X2, lo que me dice es, vea, ahí la probabilidad de que la gente no hizo mucho esfuerzo es muy alta. Entonces, tengo que castigarlo. Y en el último estado de la naturaleza, X3, si lo ponemos es un cuarto entre un medio, eso va a dar un medio. 1 menos un medio sería más un medio. Es un medio. Entonces significa que ahí le pago más. Entonces lo que quiero explicarles con este ejemplo, ¿verdad? Es que digamos, el salario no necesariamente es monotónico. Necesariamente es monotónico en XY, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo que X1 es menor que X2, menor que X3. Entonces, el hecho de que usted saque un mejor resultado, por ejemplo, de X1 a X2, no le voy a necesariamente pagar más. Entonces, porque lo que me interesa, digamos, el análisis aquí es como cuánta información yo puedo obtener si observo ese estado de la naturaleza. ¿Okay? No sé si tienen preguntas. Todo está súper bien. Sí, todo está bien. No. Ok. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, perdón por no contestarle antes, es que he tenido demasiados problemas con el micrófono. Ajá. Entonces estamos asumiendo implícitamente que esas probabilidades son de conocimiento común. Sí, son de conocimiento común. Yo sé esas probabilidades. Ok, listo. Gracias. Ok, bien. Entonces tenemos esta situación aquí. Y entonces, bueno, y lo que quiero explicarles nada más es, vean, yo les voy a pagar a ustedes de acuerdo a la verosimilitud. No es, digamos, no necesariamente es monotónico. Y si me estoy desviando de la regla ideal hubiera sido pagarle un salario fijo, porque yo como principal soy neutro al riesgo y el otro es averso al riesgo, entonces preferiría, digamos, pagarle un salario fijo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, y también de nuevo, volvamos a esta ecuación de aquí, ¿verdad? De que teníamos que 1 sobre U' WI era igual a lambda más mu por LRI. A veces si uno ve esta ecuación, uno como que le puede quedar un poco confuso, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la relación entre el salario y estas variables? Entonces, para mí lo que a veces es muy fácil es suponer que U de WI es igual al logaritmo de WI, es un tipo de utilidad cardinal que es saberse al riesgo y todo, pero es muy sencilla. Y entonces en ese caso especial lo que quedaría es WI es igual a lambda más mu por LRI. ¿Okay? Entonces significa que hay una relación positiva, ¿verdad? Entre el salario y todas esas otras variables. ¿Okay? Bien, entonces ahora vamos a ver el caso B. El caso B es diferente porque vamos a ver qué pasa aquí. Aquí vamos a poner que la probabilidad y de un dado un esfuerzo bajo y la probabilidad y dado un esfuerzo alto. Y vamos a considerar X1, X2,
X3. Y vamos a suponer de nuevo que en el caso de si hago bajo esfuerzo, va a ser esas mismas probabilidades, un cuarto, un medio y un cuarto. Pero en el caso de si hago alto esfuerzo, va a pasar algo diferente. Resulta que la probabilidad de que saque X1 va a ser igual a 0, después va a ser igual a un medio y un medio. Ok, entonces lo que quiero que veamos es el cociente de verosimilitud aquí, en este caso. Ok, ¿qué pasa cuando yo obtengo, digamos, yo veo el resultado de X1? ¿Qué es lo que me va a decir ese cociente de verosimilitud? Veanlo aquí arriba, ¿verdad? De ahí se me va como hacia menos infinito, digamos. Ok, entonces se me va a menos infinito. Entonces lo que significa es esto, si ustedes lo ven en esta fórmula del salario, lo que dice es que yo, digamos, debería castigar muy, muy fuertemente a la gente si veo ese resultado. ¿Por qué? Digamos, ¿qué es lo que está pasando aquí con ese resultado de X1? Porque, digamos, la única forma de obtener ese resultado es haciendo poco esfuerzo. Sí, digamos, ahí ya se cantó el solo, ¿verdad? Entonces de una vez le caigo y le digo, le pongo menos infinito. Y entonces, vamos a ver, y entonces está aquí, el otro pues aquí, este no cambia y aquí sería más un medio, ¿ok? Y entonces pensemos un momento, digamos, del punto de vista de la gente. Supongamos que la gente es aversa al riesgo. ¿Se la va a jugar haciendo un esfuerzo bajo o no? ¿Qué, qué piensan ustedes? Yo pensaría que no. Ok, que no, definitivamente que no. Entonces, ya solo yo con este castigo potencial que yo puedo ofrecer, que yo le puedo amenazar, digamos, creíblemente, digamos, la gente siempre va a hacer esfuerzo alto. Y entonces, dado que va a hacer esfuerzo alto, lo que significa es que yo lo que debería hacer es un salario de esta manera. W1 es igual a menos infinito. Le caigo con todo. Bueno, supongamos que yo no le puedo caer con menos infinito, pero por ejemplo yo le podría poner un salario W1 si tiene una utilidad logarítmica de 0 y si tiene ese, digamos, logaritmo de 0, pues le da menos infinito y da la misma situación. Ya con esto yo, digamos, ya solo con esta amenaza, la gente definitivamente va a escoger el esfuerzo alto. Y entonces la pregunta es, ya que voy a escoger el esfuerzo alto y solo con ese castigo posible, ¿qué piensan ustedes del W2, del W3? La pregunta es si sigo con esta misma fórmula que está aquí arriba o no. Va a ser un salario fijo. Ajá, efectivamente. Entonces yo lo que digo es W2 es igual a W3, un salario fijo, igual a W estrella y además de H. Entonces, es una forma de que ellos, lo que acabo de hacer es que, y aquí esta es la parte importante, ¿verdad? Es que si resulta que hay una probabilidad de que un evento sea 0, y digamos, especialmente si hago alto esfuerzo, entonces a partir de ahí puedo meterle un garrotazo muy fuerte a la gente y con eso hacer que se alinee. Y una vez que yo sé que se alinee, por decirlo así, ya yo no me tengo que preocupar por digamos, esos incentivos y entonces yo puedo, digamos, pagarle un salario fijo, ¿verdad? Como que vuelvo al mundo de información simétrica, ¿verdad? A pesar de que aquí la información es asimétrica, pero, digamos, como hay un evento donde yo lo canto claramente, ¿verdad? Entonces, ya a partir de ahí, pues yo puedo irme digamos, a un mundo perfecto. ¿Okay? No sé si tienen preguntas acerca de esto. Y entonces, los que hablaron de esto son Harris y Raviv, los autores que les expliqué anteriormente.
Entonces, una de las condiciones importantes que sale esto para que, digamos, tengamos un problema interesante de riesgo moral es que las probabilidades siempre sean, digamos, positivas. Pues si en el momento que son 0, ya lo puedo cantar. También podría haber sido 0 en el caso del bajo esfuerzo, ¿verdad? Entonces ahí yo le hago digamos, le puedo ofrecer algo muy bueno a la gente para que se cumpla, pero especialmente, digamos, aquí donde le meto un castigo muy fuerte, es donde especialmente es muy, digamos, puedo salirme del problema de riesgo moral. ¿Ok? Bien, si no tienen preguntas, vamos a la siguiente parte del riesgo moral. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver el riesgo moral y vamos a ver lo que se llama el enfoque de primer orden. ¿Okay? Enfoque de primer orden. Y aquí lo que vamos a hacer es la siguiente, digamos, esto es un modelo simplificado de Holmström, que lo vamos a ver la próxima semana. En 1979, digamos, este es un modelo muy completo. A Holmström le dieron el premio Nobel por ese artículo y el otro que vamos a ver. Y entonces vamos, pero bueno, va a ser un modelo un poquito más simplificado. Y lo que vamos a tener aquí es que vamos a tener un esfuerzo continuo. Y este esfuerzo va a estar E entre 0 y 1. ¿Okay? Aquí ya no tenemos dos tipos de esfuerzos, sino un esfuerzo continuo. Y vamos a tener, si vemos la utilidad esperada de la gente, digamos, si la llamamos H, entonces la utilidad esperada de la gente va a ser simple y sencillamente los estados de la naturaleza desde I hasta N por la probabilidad I de un esfuerzo E por la utilidad del dinero menos la desutilidad del esfuerzo. ¿Okay? Entonces uno lo que dice es, bueno, la condición de primer orden, si el agente está maximizando su utilidad respecto al esfuerzo, él lo que va a hacer es decir, la derivada respecto a E va a ser igual a I igual a 1 hasta N de PI' E o WI menos V', V', E, esto es igual a 0. ¿Okay? Y entonces esto es lo que hace Holmström, es decir, bueno, vamos a usar esto y esto lo vamos a decir que esta es, digamos, la condición IC. ¿Okay? Y entonces, nada más un par de cosas técnicas, ¿verdad? Entonces, esto efectivamente es una condición necesaria, pero no necesariamente suficiente. Es necesaria, pero no suficiente. ¿Ok? Entonces es lo que dice, voy a suponer que sí, también es suficiente. Para que sea suficiente, lo que significa es que el problema tiene que ser cóncavo, etcétera. Pero es un tema técnico, matemático, ¿verdad? Que por el momento nosotros vamos a suponer que está así, ¿ok? Entonces, pero entonces esta es, por decirlo así, una de las cosas que él introduce en el modelo. Y entonces ahora vamos a ver qué pasa con un principal neutro al riesgo. ¿Ok? Neutro al riesgo. Y el principal lo que va a hacer es lo siguiente, él va a maximizar y el principal necesita maximizar en dos dimensiones. Por una parte está el salario o los salarios que yo le voy a pagar a la gente y por otra parte van a estar los esfuerzos que yo le voy a pedir a la gente. Y el principal pues simple y sencillamente agarra los estados de la naturaleza desde 1 hasta N por pi de I de E, P de I, perdón, de E por XI menos W. ¿Okay? Y entonces dice, bueno, digamos, tengo que respetar, digamos, esa primera condición digamos perdón, tengo que maximizar mi beneficio esperado y necesito dos condiciones, tal que, entonces la condición IR lo que me va a decir es lo siguiente, que la utilidad esperada de la gente
PI de E por U de WI menos la desutilidad del esfuerzo menos la, bueno, esto menos la utilidad de reserva, estos tienen que ser mayor o igual a 0. ¿Okay? Entonces, esta es la condición IR. Y tenemos la condición IC. Entonces, la condición IC la vamos a poner la que está aquí arriba. ¿Okay? Entonces, la condición IC lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a hacer la sumatoria desde 1 hasta n de la derivada de la probabilidad por la utilidad del dinero menos la utilidad de su utilidad marginal del esfuerzo, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Entonces tiene que ser igual a 0. Y entonces ahora entonces vamos a ver esto, digamos, desde un punto de vista lagrangiano, cómo se pinta. Nada más vean que aquí ya se está viendo que está saturada, ¿verdad? Está saturada, entonces digamos aquí, esto no se va a cumplir con una desigualdad estricta, siempre se va a cumplir con una igualdad. ¿Okay? Nada más para que sepan, en teoría podría o no estar saturado, de hecho vamos a ver que también va a estar saturado, pero nada más para que lo sepan, es un tema técnico. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ver el lagrangiano cómo queda. Entonces sería el lagrangiano del agente sería igual a la suma de los estados de la naturaleza y a esos pues lo multiplico por mi ganancia. Esto, digamos, llamémoslo el XI menos el WI es la ganancia que yo estoy obteniendo. Entonces, más, entonces vamos a meter la primera restricción, que es la restricción IR. Entonces, esto lo que vamos a tener es la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de PI de E U de WI menos V de menos U sub bar. Okay, tenemos esta restricción aquí. Y también tenemos ahora la restricción de los incentivos. Es decir, que yo quiero inducir que la gente tome el esfuerzo que le conviene. Y entonces esto va a estar dado por la sumatoria I igual a 1 hasta N de PI' E U de WI menos V' de okay. Entonces tenemos estas condiciones. ¿Okay? Y entonces ahora lo que voy a hacer es tomar las condiciones de primer orden. Primero me voy a fijar en los salarios que tengo que fijar y después voy a analizar el esfuerzo que yo quiero inducir en el agente. ¿Okay? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta aquí sobre estas condiciones o lagrangiano. Ya lo hemos visto, digamos, la semana pasada vimos una versión un poco distinta. Digamos, obviamente aquí, digamos, esto era distinto, pero es muy, digamos, aparte de eso, es muy parecido. Es decir, de nuevo tenemos dos restricciones, una restricción IR de participación y una condición IC de que el agente haga lo que más le conviene, dado, digamos, que él puede fijar su propio esfuerzo. ¿Okay? Entonces, tomo la derivada del lagrangiano respecto a WI y entonces pasa lo siguiente, que me va a quedar aquí el primer término, lo del principal sería menos PI de E. En el segundo término lo que voy a tener es lambda por PI de E por U' de WI. ¿Okay? Y en el tercer término, que es la condición IC, sería más mu por PI' de U' de WI igual a 0. ¿Okay? Igual a 0. Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es, ¿cómo se llama? Simplificar este problema. Y entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar esta parte y la voy a pasar al otro lado de la igualdad. Y entonces, lo que me dice es P de I de E es igual a U' WI, y voy a agarrar aquí lambda PI de más mu PI' de E. ¿Okay? Y entonces ahora lo que voy a terminar de simplificar esto y nos va a dar una ecuación que ya la hemos visto
digamos, o variaciones de esta anteriormente. Y entonces lo que me da es 1 sobre U' de WI es igual a lambda más mu por PI' de E sobre PI de E. ¿Okay? Y entonces vuelve a ser, digamos, una ecuación donde, por decirlo así, esto sería igual a lambda más mu por LRI. Y aquí, en este caso, el LRI es diferente porque el modelo es un poco diferente. Está dado por la derivada sobre la probabilidad. ¿Okay? Y entonces, tal vez si el LRI aumenta, pues yo le pago un mayor salario. Aquí el lambda va a ser mayor que 0 y mu va a ser mayor que 0. Entonces, una señal mejor, yo le pago más. Digamos, eso es muy parecido a lo que ya hemos visto anteriormente. Y entonces esto de nuevo es un cociente de verosimilitud. Y entonces la pregunta es ¿qué interpretación económica le puedo dar yo a esto, verdad? Tal vez antes de entrarle a esto, ustedes en econometría vieron el tema de la función de máxima verosimilitud. Sí, profe. ¿Y qué era, José Andrés? Bueno, básicamente lo que se hacía era buscar como un conjunto ahí de parámetros que maximizara la probabilidad conjunta de observar, Ajá. bueno, valga la redundancia, un conjunto de observaciones. Sí, entonces yo agarro, digamos, el máximo, la máxima verosimilitud, lo que yo hago es agarrar el logaritmo y las probabilidades y las sumo, digamos, tengo, digamos, una verosimilitud y agarro las probabilidades, digamos, i igual a 1 hasta n del logaritmo de p de i, y entonces yo digo, bueno, esa es la verosimilitud de algo. Y entonces, ahora lo que quiero tal vez explicarles es, imagínense que yo quiero, digamos, maximizar, y esto normalmente respecto a ciertos parámetros, alfa o lo que fuera, entonces yo voy a tomar la derivada, igualarla a 0, y lo que quiero hacer es agarrar esos parámetros que maximicen esa verosimilitud. Bueno, entonces, imagínense que yo les digo, vea, yo lo que quiero es agarrar esta log verosimilitud y lo voy a hacer respecto a P de I, una de esas probabilidades en específico. Y entonces esto lo que me da es 1 sobre, bueno, y aquí es sobre sobre el esfuerzo, entonces va a ser P de I por PI' de E. ¿Okay? Entonces, esto lo que me dice es, digamos, es la derivada de la función de máxima verosimilitud. PI' E sobre PI de E, que tiene, digamos, esta aplicación curiosa, por decirlo así, porque todo lo que eso lo vieron ustedes fue digamos, en econometría. Resulta que también se usa, digamos, en esta parte, digamos, de teoría de contratos. ¿Okay? Bien. Y también, bueno, tal vez para pensar un poco más acerca de este número, digamos, el valor absoluto, PI' de E sobre PI de E. También otra forma de analizarlo o de entenderlo, ¿verdad? Que es el beneficio por, digamos, beneficio y C de incentivos de desviarse del salario fijo, de desviarse del salario fijo. Entonces yo digo, vea, sí, el salario fijo es a lo mejor en un mundo con información simétrica, pero cuando la información es asimétrica, yo me tengo que desviar y la mejor, digamos, y para mí esa desviación, lo mejor es de desviarme es usando esta regla que está aquí, porque con eso yo hago que la gente tenga el mayor incentivo de hacer el esfuerzo correcto, digamos, de una manera económica. ¿Okay? Bien. ¿Ok? No sé si tienen preguntas acerca de esto. Ok, bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar el esfuerzo, digamos, el esfuerzo que el agente, que el principal quiere inducir. Esfuerzo que el principal quiere
quiere inducir. Y entonces vamos a ver, vamos a tomar ¿cómo se llama? La derivada del lagrangiano respecto al esfuerzo. Va a salir una cosa técnica interesante que nos va a simplificar el modelo un poco. Y esto de nuevo lo vamos a ver la semana que viene en el modelo de Holmström. Entonces, la derivada del lagrangiano respecto al esfuerzo va a estar dada por la sumatoria de I igual a 1 hasta N de I' de E por XI menos WI. Esa es la parte del, digamos, del principal. Ahora vamos a ver la parte de, digamos, la participación IR. ¿Qué le pasa ahí? Y entonces va a pasar una cosa curiosa. Entonces, tomamos la derivada I igual a 1 hasta N de I' de E por U de WI menos V' de E. ¿Ok? Queda esta parte. Lo que pasa es que tal vez, digamos, esta parte que está entre el paréntesis de cuadrado ya es algo que nosotros hemos visto antes. ¿Le suena algo que acabamos de ver? Es la condición IC. Ajá, es la condición IC. Resulta que sí, la derivada de la condición IR es la condición IC. Entonces, esto, sabemos que esto va a ser igual porque es la condición, porque es la condición IC. ¿Okay? Bien, entonces eso lo que nos va a simplificar es que ese segundo término lo podemos olvidar, tiene que ser igual a 0. Y entonces ahora más la, ahora sí vamos a ver la condición relativa a mu. Entonces aquí lo que nos queda es esta condición donde vamos a tener I igual 1 hasta N, TI 2' de E, U, WI, menos V 2' de E. Ok, resulta que esta parte de aquí también nosotros sabemos el signo de eso. ¿Cuál es el signo de esta parte que está en este paréntesis cuadrado? Este segundo paréntesis cuadrado. Vimos que es la condición IC, es decir, que yo estoy maximizando. Entonces esta es como una condición de segundo orden. ¿Qué es lo que sabemos acerca de las condiciones de segundo orden si estoy maximizando la utilidad esperada mía de la gente? Es negativo. Ok, esto es negativo, ¿verdad? Porque es una condición de segundo orden. Que debería, entonces sé esa parte ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más lo sé aquí. Entonces, vamos a, y esto, por cierto, todo esto tiene que ser igual a 0, ¿ok? Entonces, lo voy digamos, y esto es igual a 0, y este de aquí es igual a 0. Entonces, vamos a, cambiar un poco o, digamos, reordenar esta ecuación. Y entonces lo que me dice la ecuación es lo siguiente. Yo voy a tener la sumatoria desde 1 hasta n de el efecto marginal del mayor esfuerzo sobre xy. Entonces esto se puede interpretar como el beneficio del esfuerzo. Beneficio del esfuerzo. Si yo soy digamos, el principal, yo digo, ok, este mayor esfuerzo me genera un beneficio. Y yo lo tengo que, digamos, pedir más y más esfuerzo hasta el momento en que este beneficio sea igual al costo marginal. ¿Okay? Entonces el costo marginal tiene dos elementos, que es interesante. Entonces está un primer elemento que es, bueno, yo digo, primero tengo que sumar de 1 hasta n por la probabilidad marginal por WI. Entonces, esto tiene una interpretación. Este sería, por decirlo así, el costo directo por mayor salario esperado. ¿Okay? Pero me falta todavía toda esta segunda parte. Entonces, más mu por V2' de E menos I igual a 1 hasta N y segunda derivada de U W. ¿Okay?
Y entonces esto resulta, y esto aquí ya es positivo, ¿verdad? Porque estamos agarrando el negativo de la condición de segundo orden, y este también es positivo. Y entonces resulta que esto es otro, por decirlo así, otro efecto que sucede cuando yo, digamos, pido más esfuerzo. Entonces, por una parte, yo le voy a tener que pagar mayores salarios porque estas probabilidades marginales van cambiando a su favor. Pero después resulta que también hay este otro efecto que está aquí, que es porque los incentivos, digamos, como que tengo que volver los incentivos cada vez más fuertes, porque los incentivos, o llamemos esto, el efecto indirecto, directo, por, digamos, incentivos más caros. ¿Okay? Entonces esa es la interpretación, es decir, que yo sé, digamos, entonces ambas cosas me encarecen a mí generar mayor esfuerzo. Entonces no solo digamos, el que yo le tengo que pagar mayores salarios, sino que yo después tengo que reconfigurar los incentivos y esos incentivos en general me van a salir más caros. ¿Okay? Esta es una idea bastante importante, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver otra vez con Holmström, este mismo resultado, un modelo más general. No sé si tienen preguntas. Profe, sí, perdón, ese efecto indirecto, Ajá. ¿es un costo monetario o es un costo de oportunidad? Es un costo monetario porque lo que va a tener que hacer es, digamos, imagínense que yo diga que yo tengo unos vendedores y yo quiero que pasen de vender de medio millón a 1 millón. Que entonces va a haber un efecto primero porque a lo mejor yo, digamos, con 1 millón y con la comisión, por decir así, una comisión de un 3%, y ahí se va a duplicar, ¿verdad? Por decirlo así, el costo. Pero resulta que yo esa comisión posiblemente también tenga que hacerla un poco más grande o hacerla más fuerte para que él se anime a vender 1 millón. Ok, sí, entiendo. Sí. Gracias, profe. Ok, entonces, digamos, está esa parte. Entonces, Profe, ajá, sí, perdón, sí. y todo esto, o sea, es pensarlo obviamente, estamos hablando de funciones de primer orden, en términos marginales, o sea, es, Sí. digamos, para aumentar el esfuerzo, tanta cantidad, una parte de mi costo va a ser el directo de solo pagarle más salario y además mejorar los incentivos. Sí, digamos, ya con los incentivos viejos sube el costo porque directamente, digamos, si está vendiendo más, entonces él recibe más, que es el primer efecto. Pero el segundo efecto es que además yo voy a tener que cambiar los incentivos para hacerlos todavía, llamémoslo desde el punto de vista del principal, como más caros para mí. ¿Ok? ¿Está claro todo? Más o menos. Bien, entonces lo que quisiera ahora que lo viéramos es contrastar este resultado con un resultado, por ejemplo, donde yo quiero, digamos, yo tengo información simétrica. ¿Okay? Entonces vamos a compararlo entonces, con información simétrica. Con info simétrica, lo que yo voy a tener es la siguiente situación. El lagrangiano mío va a ser, digamos, más sencillo. Le voy a poner un techito, ¿verdad? Es el lagrangiano con información simétrica. Va a ser la sumatoria de todos los estados de la naturaleza, desde el 1 hasta el n, por la probabilidad de ese estado, dado que hice un esfuerzo. Esta probabilidad la multiplico por xi menos wi. Esta es mi ganancia en ese estado de la naturaleza, del principal, más lambda. Aquí el lambda posiblemente sea un lambda distinto que el que encontramos anteriormente, pero dejémoslo aquí, este lambda, ¿okay? Por la sumatoria igual a 1 hasta n de PI de E, U de WI, esa es la utilidad esperada de la riqueza, menos la desutilidad del esfuerzo, menos la utilidad de reserva. Entonces, digamos, tengo esta situación. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar digamos, la condición de primer orden respecto al esfuerzo. Y entonces, este lagrangiano, respecto al esfuerzo, lo que me va a dar es lo siguiente. I igual a 1 hasta n, PI' por xi menos wi. Ok,
más lambda. Profe, Sí. no entendí por qué con información simétrica ya no tenemos la otra restricción. Porque con información simétrica yo ya además le puedo exigir un dado esfuerzo. ¿Ok? Ok, Entonces, la otra condición, lo que representaba... esta es la condición IR, es la condición de participación. La condición IC la tenía que poner porque yo no le puedo, digamos, mandar que haga un tal esfuerzo. Yo nada más le puedo dar incentivos para que haga ese esfuerzo. Ok, perfecto. Okay. Entonces, sí, cuando hay información simétrica, la única condición importante es la IR. Cuando hay información asimétrica, necesito la IR más la IC. ¿Okay? Entonces, aquí agarramos y tomamos esta condición, lo que está dentro del paréntesis cuadrado, detrás del lambda, y me da PI' de E, U, W, I, menos V' de E. ¿Ok? Y esto es igual a 0. Vean que en este caso, esto no necesariamente, digamos, esta segunda parte de aquí, no necesariamente tiene que ser igual a 0, porque aquí, como les digo, la condición IC no necesariamente se cumple, ¿verdad? Entonces esto puede ser distinto de 0, a diferencia de lo que vimos en el modelo, digamos, con información asimétrica. ¿Ok? Y entonces el resultado que está aquí, entonces lo voy a dejar aquí para que se pueda comparar con el primer resultado. Este es la ecuación 1. Vamos a poner ahora una ecuación 2. Y entonces lo que me da es la siguiente situación. Que el beneficio marginal de mayor esfuerzo tiene que ser igual a ese efecto directo. 1 hasta n por PI' de E por WI. Este es el primer efecto, este efecto directo, más un efecto aquí que es indirecto. Este puede ser positivo o negativo. Y entonces lo que me va a dar es V de prima menos I igual a 1 hasta n de PI' de E U de WI. ¿Okay? Y entonces lo que quiero, digamos, ver es que sí se parecen, ¿verdad? Porque está, digamos, el beneficio del esfuerzo, está el costo directo de ese mayor esfuerzo, pero lo que cambia aquí es este tercer término, que lo que me está diciendo ya no es tanto los incentivos, sino lo que me tengo que preocupar es que el agente siempre esté dispuesto a participar, ¿verdad? Entonces esa es una condición ahí distinta. ¿Okay? ¿Okay? No sé si tienen preguntas acerca de esto. Sí, ¿qué acaba de decir de esa tercera condición que difiere Okay. ahora? Okay, No sé si fue lo que dijo la interpretación o... Okay, es una condición sobre la condición IR. Es decir, que entonces yo sí le pido, digamos, yo le digo, digamos Ernesto fue el que preguntó, ¿verdad? Sí, entonces, sí. sí, entonces, Ernesto, lo que estoy pensando ahora es que si yo puedo verificar tu esfuerzo directamente, bueno, entonces yo te digo, bueno, usted tiene que hacer más esfuerzo. Ahora en vez de trabajar 8 horas, tiene que trabajar 10 horas al día y trabajar bastante. Y entonces, bueno, hay una parte, digamos, directa, que es que usted va a tener un mejor salario porque su output va a ser mayor, pero también yo lo que me tengo que cuidar es de que usted, digamos, con ese esfuerzo esté dispuesto a participar. Porque puede ser que yo le pido un esfuerzo tan alto, ya donde digo, de 8 a 10 horas, que usted dice, no, sabe que mejor me voy a trabajar a otro lado, ¿verdad? Y entonces este segundo término que está aquí se refiere a esa condición. ¿Ok? ¿Está claro, Ernesto? Creo que sí. Perfecto. Ok. Bien. Profe, Sí. creo que usted lo acaba de mencionar, pero para tenerlo claro. O sea, Sí. la información asimétrica está no en, digamos, no que yo no sepa cuánto esfuerzo va a hacer el agente, sino que yo no lo puedo verificar. Digamos, sí, hay dos formas de verlo, digamos, como dos escuelas. Una es que yo lo puedo observar, pero yo no lo puedo verificar. Es decir, que yo sí lo veo a usted viendo YouTube y todo el asunto, yo supongo que no está haciendo mucho esfuerzo en el trabajo. Y hay otra, digamos, entonces ese es donde observo, pero no verifico. La otra es que yo ni lo observo ni lo verifico.
Y entonces simple y sencillamente la forma en que yo puedo más o menos sacar una información acerca de si usted hizo esfuerzo o no es por los resultados. José Andrés. Ok. Okay. Pero digo, ambas son formas de verlo y de ambas se pueden usar, por ejemplo, con este modelo tal y como está así, ¿verdad? Ok. Ok. Gracias, profe. Ok, bien. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo sencillo de, digamos, de este modelo. Y este es un modelo de Hart y Holston. Y esto es de 1987. Y entonces ellos lo que dicen es lo siguiente. Supongamos que el esfuerzo tiene esta característica, o las probabilidades de los resultados son estas. Está la probabilidad de un estado de la naturaleza dado un esfuerzo, está dada por el esfuerzo por una probabilidad alta de repago más 1 menos E por una probabilidad baja de repago. Y aquí lo que voy a hacer, lo que va a suponer ellos, es que PI de H domina estocásticamente en primer orden a L. ¿Okay? Esto ya lo estamos viendo, lo vimos en economía financiera, es otra cosilla ahí que ellos usan, pero tal vez si se les olvidó qué significa, tal vez la forma en poder verlo es lo siguiente, es que PI de L sobre PI de H cae conforme y aumenta. Okay. ¿Se acuerdan ustedes además que en estos tipos de modelo X1 es menor que X2, menor que hasta XN? Okay. Que ordenamos los repagos de menor a mayor. Okay. Entonces tenemos esas probabilidades, digamos, de los estados de la naturaleza, depende un poco del esfuerzo. Entonces, entre yo más y más esfuerzo haga, entonces significa que se va a tirar hacia estas probabilidades que dominan estocásticamente en primer orden a estas otras que son, digamos, relativamente malas. ¿Ok? Entonces, bien, así está. No sé si tienen preguntas acerca de, digamos, de este modelo. Aquí, digamos, va a quedar siempre la misma tipo de, digamos, de restricción de primer orden, donde es digamos, la utilidad marginal, el lambda y el mu por un cociente de verosimilitud. Igual va a quedar aquí esto mismo, pero el cociente de verosimilitud va a ser un poco diferente, ¿okay? A los anteriores. Bien, entonces vamos a ver ahora entonces la utilidad, la utilidad esperada de la gente. Entonces vamos a analizar a la gente. Y la utilidad esperada va a ser la siguiente. Va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n y esa probabilidad. Entonces esta probabilidad la voy a meter aquí adentro. Entonces sería E por P de I de H más 1 menos E por PI de L por la utilidad sobre la riqueza menos la desutilidad del esfuerzo. Y entonces esto se va a poder, se puede reescribir de una manera que nos va a ser más o menos sencilla, creo yo. Esto se puede reescribir de la siguiente manera. Va a ser igual a la probabilidad i igual 1 hasta n por pi de L por u de wi, que es esta primera parte, más E por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de PIH menos PIL por U de WI menos V de E. ¿Ok? Entonces, lo que tal vez es, digamos, lo que se está tratando de hacer con esta, digamos, esta problemática es como hacer un problema más sencillo, digamos, para la hora de la maximización. Entonces, vean que la utilidad es, digamos, la utilidad esperada depende, digamos, el esfuerzo, pues tiene un efecto lineal aquí, ¿verdad?
sobre los repagos y tiene un costo que vamos a analizarlo un poquito más, ¿verdad? Acerca de este costo. Además tiene la condición de que es cóncava, es decir, que es, digamos, matemáticamente sí se comporta bien. Entonces, ¿qué le pido yo al mundo, verdad? Entonces, yo lo que le pido al mundo acerca de la condición de desutilidad es la siguiente, que la desutilidad pues es positiva, la segunda derivada también va a ser positiva, es decir, que es un costo convexo. Y le voy a pedir además que la utilidad marginal en cero, con cero esfuerzo, es igual a cero. Y la desutilidad marginal, cuando yo hago un esfuerzo de 1, es más infinito. ¿Okay? Entonces, yo con estos supuestos, lo que estoy haciendo es que me aseguro que voy a tener una solución interna. Okay, esto me da una solución interna. Entonces, lo que me dice es, vea, el esfuerzo óptimo que usted va a tener va a estar exactamente entre 0 y 1, ¿verdad? Yo sé que en eso va a estar. ¿Okay? Bien, ¿preguntas acerca de esto? Okay. Entonces, ahora lo que vamos a hacer Creo que, sí, ajá. perdón, creo que no le escuché el H, ¿qué es? O sea, ¿eso qué es lo que estamos midiendo? El grande, o sea, toda la... El H. Ajá, El el del H, principio. sí, el H es la utilidad esperada de la gente. Utilidad esperada, ok. Sí, porque vea que está metiendo las probabilidades por lo del repago menos la desutilidad, ¿verdad? De la riqueza. Perdón, la desutilidad del esfuerzo. Del esfuerzo. Sí, sí. Perfecto. Ok. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar la condición de primer orden respecto al esfuerzo. Esto es lo mismo que la condición IC. Y entonces lo que me dice aquí es lo siguiente. Esto me va a dar la sumatoria I igual a 1 hasta N por PI de H menos PI de L por U de WI menos V' de E. Esto es igual a 0. ¿Okay? Entonces, está esta condición IC. Y entonces, ahora ya con esto podemos, por decirlo así, calcular el lagrangiano del principal. ¿Okay? Entonces, ahora desde el punto de vista del principal, ¿el qué va a hacer? El principal dice, vea, yo quiero maximizar mi beneficio esperado. Yo soy neutral riesgo. Entonces, voy a agarrar los estados de la naturaleza desde I igual a 1 hasta N por la probabilidad. Esa probabilidad es la que vimos anteriormente, que sería E de PI de H menos 1 menos E, PI de L, perdón, más esto por XI menos WI. Ok, entonces este es mi beneficio. Ahora necesito tomar en cuenta la restricción IR. Entonces vamos a ver esa restricción IR, lo que me dice sería más lambda. Voy a escribirlo aquí en lo que entonces para ver si me cabe bien, igual a 1 hasta n. Bueno, de hecho mejor lo voy a escribir aquí porque es una expresión medio larga. ¿Okay? Más la restricción IR, que sería la sumatoria desde I igual a 1 hasta n por las probabilidades, que sería E de PI de H más 1 menos E por PI de L. Esta es una L muy fea, pero una E por la utilidad de la riqueza, menos la desutilidad del esfuerzo, menos la desutilidad menos la utilidad de reserva. Esta sería la condición IR. Ahora agarro la condición IC. Y entonces la condición IC es esta que está aquí arriba. Entonces la escribo. Sería la sumatoria I igual a 1 hasta N por PI de H menos PI de L por U WI menos V' de E. ¿Sí?
Bien, entonces ya tengo, por decirlo así, este es el lagrangiano que tengo. Como les digo, ya está, me parece que ya vamos por la tercera o cuarta vez que estamos haciendo este tipo de análisis. Vamos a tomar las condiciones de primer orden respecto al salario y respecto al esfuerzo. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. ¿Ok? Si agarramos la condición de primer orden respecto al salario, lo que me queda es menos esta probabilidad y H más 1 menos E PI de L, que está esta primera parte, que está aquí, más la parte que se refiere a la condición de participación, que sería la sumatoria, bueno, sería E PI de H más 1 menos E PI de L por U' de WI. Entonces, esta segunda parte más mu por E, perdón, en este caso sería PI de H menos PI de L por U' WI. Esto es igual a 0. ¿Okay? Esto es igual a 0. Entonces, de nuevo, lo que voy a tratar de hacer aquí es pasar este número negativo al otro lado de la igualdad. Y entonces lo que me da es lo siguiente, que E PI de H más 1 menos E PI de L es igual a lambda, perdón, voy a sacar aquí, tienen los dos un factor común, que sería U' WI por lambda E PI de H más 1 menos el esfuerzo por PI de L. Okay. Aquí vamos a ver si este lambda está aquí. Okay. Más mu PI de H menos PI de L. Okay. Bien, entonces esto llego y lo que de nuevo voy a tratar de simplificarlo. Voy a pasar a este U' de este lado y voy a dividir y este lo voy a pasar del otro lado. Y entonces me queda 1 sobre U' de WI es igual a lambda. De nuevo, vean que esto ya es varias veces que queda esta misma matemática, ¿verdad? Queda lambda más mu por PI de H menos PI de L sobre este número. E PI de H más 1 menos E PI de L. ¿Sí? Entonces, esto de nuevo vuelve a ser digamos, el salario fijo, lambda, que sería por la situación, por la condición IR, más mu por el cociente de verosimilitud. Entonces, ahora lo que sí, digamos, el cociente de verosimilitud, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, a ver qué es, ¿verdad? Este cociente de verosimilitud, lo que me dice es PI de H menos PI de L sobre E por PI de H más 1 menos E por PI de L. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer ahora para simplificar el problema, no, para que quede de una manera más sencilla, es que voy a dividir el numerador y el denominador por PI de H. Entonces, vamos a ver lo que me queda. Eso lo que me va a quedar es lo siguiente. Es 1 menos PI de L sobre PI de H entre E más 1 menos E PI de L sobre PI de H. Ok, entonces ahora sí, ya nos vamos. Entonces lo que quiero es ver qué signo tiene esto. Ok, entonces lo que dijimos es conforme I aumenta, ¿qué es lo que iba a bajar?
dijimos que conforme I aumenta, Baja el cociente, baja bueno, baja P y L entre P y sobre H. pH baja. Ok, bien. Entonces vamos a ver esta ecuación en el, digamos, está el denominador y el numerador y el denominador. Entonces, aquí lo que va a pasar es que el numerador, ¿qué le va a pasar? Numerador sube y el denominador, ¿qué le va a pasar? Conforme I aumenta. Okay. Baja. Ok, baja. Ok, entonces, el numerador sube y el denominador baja. Y entonces, ¿qué le va a pasar al LR? Sube también. Sube. Ok, entonces el LRI sube. Ok, bien. Entonces, lo que encuentran ellos con este resultado es que el WI es monotónico o sube monotónico en XY. ¿Okay? Y entonces vamos a ver qué es lo que significa todo eso, ¿verdad? Bueno, es monotónico en XY, ¿no? Esa es la primera situación. La otra cosa que nos interesa calcular en este problema es la derivada, la condición de primer orden respecto al esfuerzo. Es decir, cuánto esfuerzo le pido a la gente. Y entonces, si se acuerdan ustedes, vamos a ver aquí, este es el lagrangiano, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, lo que necesito ahora es tomar la derivada respecto a él. ¿Ok? Pasa lo de siempre. Pasa que esta parte, digamos, el segundo término, esto va a ser igual a 0 cuando yo tomo esa derivada. Solo me va a interesar el tercer término. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué sucede aquí. Entonces, está la parte del principal, que sería la suma desde 1 hasta n por PIH menos PIL, ¿okay? Por XI menos WI, porque se acuerdan que ahí eso iba multiplicado por un E, entonces ese E desaparece, ¿ok? Menos, y ahora vamos a ver la condición de IC. Vea que en la condición IC el E solo aparece en este segundo término. Entonces lo que me queda es menos mu por V2' de E es igual a 0. Y entonces esto lo que hace es que por decirlo así, me resuelve muy fácil, ¿verdad? Este problema. Nada más recuerden que la parte que era lambda por lo que había aquí adentro, esto iba a ser igual a 0 porque porque lo del, digamos, paréntesis cuadrado, paréntesis, es igual a la condición IC. ¿Ok? Entonces me queda este resultado. Bueno, entonces, ¿qué comentarios salen de este modelo de Hart y Holmstrom de 1987? Entonces, tres resultados. Entonces, como comentarios. Entonces, el primero es el siguiente. Que resulta que esta idea de que PI de L sobre PI de H, que era una dominancia estocástica de primer orden, disminuya conforme I aumenta. Esto es una dominancia estocástica de primer orden. Entonces resulta que esta es una condición. Esto implica que el salario aumenta conforme los estados aumentan. Y entonces eso es una situación, digamos, esto sucede, pero no viceversa. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que yo pudiera ser que me encuentre una situación donde el salario aumenta conforme los resultados aumentan, pero no hay dominancia estocástica de primer orden. ¿Okay? ¿Queda clara esta idea? O sea, es decir, dominancia estocástica de primer orden me implica, digamos, salarios monotónicos. Pero es una condición necesaria, digamos, es una condición suficiente, pero hay otras condiciones que me generan ese resultado. ¿Está claro eso?
Perdón, otra vez. Entonces, Ok, la primera orden es condición necesaria es condición para que los salarios suficiente. sean mono. Es Ah, ok, condición perdón. suficiente, es condición suficiente, pero hay otras condiciones que también me podrían generar eso, salario monotónico. ¿Ok? Entonces, Perfecto. entonces una condición suficiente. Entonces, primer comentario. El segundo comentario, veamos, y esto tal vez lo vimos al puro principio, yo lo que necesito definitivamente es que esto, especialmente digamos, la probabilidad del alto, ¿verdad? Esto tiene que ser mayor que cero. Si es cero, entonces resulta que, digamos, puede haber un castigo severo, digamos, hay castigo muy severo, hay castigo muy severo, castigo muy severo, y entonces esto induce el esfuerzo óptimo y yo ya ahí puedo el resto de salarios, los que excepto ese castigo severo, irme al resultado de información simétrica. Castigo severo y WI igual a W estrella para los otros, digamos, para y distinto de este mal, digamos, distinto donde la probabilidad era igual a cero. O sea, por lo que, y ese fue el ejemplo que vimos al puro principio de la clase, ¿verdad? Donde si yo fijo me doy cuenta que esto aquí me está dando, me quedando muy claro de que la gente no hizo un esfuerzo, lo he hecho, no sé, lo reporto ahí, le quito la cuenta de Twitter y de Facebook y todo, y ya con ese castigo o esa amenaza de castigo tan severo, que la gente simple y sencillamente va a hacer el esfuerzo óptimo. Y entonces, dado que yo sé que va a ser el esfuerzo óptimo, yo le pago un salario fijo para el resto, para todas esas otras situaciones donde no se está cantando que está haciendo cero esfuerzo. ¿Okay? El tercer resultado que hemos visto hoy, ¿verdad? Es que bueno, de hecho lo vimos de la versión anterior, es que la información externa, el ejemplo que habíamos visto anteriormente era sequía o normal, puede ser valioso, Entonces, esto lo vamos a ver la semana que viene en bastante detalle. Esto lo demuestra Holmstrom de 1979. Entonces, les explico cómo es la idea. La idea es la siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que tengo yo un US? Digamos, siempre me queda este tipo de resultado, ¿verdad? Que es esta utilidad marginal es igual a lambda más mu por un cociente de verosimilitud. ¿Okay? Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo a este cociente de verosimilitud le meto digamos, un factor externo? Si le meto, digamos, un factor externo, digamos, esto es sin factores externos observables, Y. Y entonces, ¿qué pasa si yo le meto un factor externo? Entonces, lo que va a salir el resultado, lo vamos a ver la semana siguiente, es que voy a tener este lambda más mu, pongámosle con un y suscrito aquí, y este cociente de verosimilitud con el resultado xi y también y. Entonces, lo que vamos a demostrar es que este mu de y va a ser menor que mu. Y entonces es otra forma de decir que digamos, el problema de incentivos como que se vuelve un poquito menos serio, o un poco, digamos, más ligero, si yo puedo tomar en cuenta estos factores externos Y. ¿Okay? Y entonces eso hace que yo pueda pagar salarios más bajos desde un punto de vista del principal. ¿Preguntas? Okay. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer un receso y nos vemos a las 10:30. Ok. Nos vemos. Nos vemos, profe. Ok.